cuerpo lo sabe primero. Mientras intentas entender estas palabras, una señal interna ya está encendiéndose, y lo curioso es que nunca estuvo apagada. Si llegaste hasta este video no fue por algoritmo ni por casualidad. Algo en tu campo reconoció una frecuencia que llevabas años buscando afuera, cuando siempre estuvo transmitiéndose desde adentro. Hoy esa transmisión se vuelve audible, y lo que vas a escuchar no es teoría ni promesa, es recordatorio. La abundancia no es un estado al que llegas, es el estado desde el que partiste y que has confundido con destino lejano. Este video acaba de encender el interruptor que estaba esperando tu permiso. Respira despacio por un momento, no porque te lo ordene, sino porque tu sistema nervioso ya está registrando un cambio sutil en la temperatura de tu pecho. Una quietud extraña detrás del pensamiento. Esa quietud no llegó con estas palabras. Las palabras solo las señalaron. Hay una diferencia radical entre aprender algo nuevo y recordar algo que siempre supiste. Lo que estás sintiendo ahora mismo es memoria celular activándose, no información descargándose. Tu cuerpo sabe, antes de que tu mente lo procese, que la escasez nunca fue real. Fue una narrativa sostenida por repetición, y la repetición es lo único que la mantenía viva. Hoy esa narrativa pierde fuerza porque acabas de sintonizar una frecuencia que opera en otro rango. Ahora bien, aquí es donde la lógica se tuerce de forma interesante. Si la abundancia fuera algo que debes atraer, significaría que existe separada de ti, esperando en algún punto del espacio-tiempo hasta que hagas lo correcto, pienses lo correcto, vibres lo correcto. Pero si observas con cuidado, notarás que todo lo que alguna vez atraíste ya estaba en tu campo de posibilidades antes de desearlo. El deseo mismo fue la señal de que la cosa ya existía como potencial disponible. No deseas lo imposible, deseas lo que tu sistema ya detectó como accesible. Entonces la pregunta no es cómo atraer abundancia, sino por qué has estado desviando tu mirada de lo que ya está disponible, esperando tu reconocimiento. La búsqueda era la distracción, el esfuerzo era la resistencia disfrazada de voluntad. Vuelve al cuerpo por un instante. Nota cómo tus hombros han cambiado de posición desde que empezaste a escuchar esto. Tal vez se relajaron medio centímetro, tal vez subieron ligeramente como si algo te estuviera elevando desde adentro. Esa sensación no es sugestión, es calibración. Tu cuerpo está ajustando su frecuencia a una transmisión que no requiere esfuerzo, solo sintonía. La abundancia ya está encendida, no como metáfora motivacional, sino como hecho somático. Tu sistema nervioso reconoce estados de suficiencia o de carencia no por lo que tienes afuera, sino por la señal química que interpretas como verdad interna. Y esa señal se reprograma ahora, en tiempo real, mientras decides que la historia antigua de no es para mí era solo eso, historia. Pero entendamos algo con claridad. No estoy hablando de pensamiento positivo ni de afirmaciones vacías repetidas frente al espejo hasta que tu mente se canse y finja creerlas. Estoy hablando de un cortocircuito en la narrativa base desde la cual operas. Piénsalo así. Si cada mañana te levantas con la premisa inconsciente de que debes ganarte el derecho a existir cómodamente, entonces cada acción que tomes estará teñida por esa deuda imaginaria. Y la deuda imaginaria genera comportamientos reales. Sobreexigencia, comparación constante, la sensación de que nunca es suficiente. Ahora bien, ¿qué pasa si la premisa cambia? ¿Qué pasa si despiertas desde la certeza de que tu existencia ya es suficiente y todo lo demás es expresión, no compensación? La acción sigue existiendo, pero ya no nace del miedo sino de la expansión natural. Esa es la diferencia entre perseguir y permitir. Hay un principio que las tradiciones antiguas conocían pero que la modernidad olvidó.
Y es este. El estado interno precede al estado externo, no como causa mágica, sino como campo organizador. Tu frecuencia emocional no atrae eventos de forma mística. Organiza tu atención, tus decisiones, tu percepción de lo disponible. Si operas desde escasez, tu cerebro filtrará evidencia de escasez porque eso es coherente con la señal base. Si operas desde suficiencia, verás oportunidades que siempre estuvieron ahí pero que tu filtro anterior descartaba como no para mí. No es que el mundo cambie, es que tu capacidad de ver lo que ya existe se expande. La abundancia no llega. La abundancia se revela cuando dejas de buscarla como algo separado de ti. Y aquí viene el giro que probablemente tu mente racional necesita escuchar para no descartar esto como fantasía. Los estudios en neuroplasticidad confirman que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada en términos de las redes neuronales que activa. Lo que significa que si sostienes una imagen interna coherente de suficiencia, tu sistema nervioso comienza a generar la química de esa suficiencia como si ya fuera real. Y cuando la química cambia, cambia tu comportamiento, cambia tu postura, cambia lo que notas, cambia con quién interactúas y cómo respondes. No porque el universo te premie, sino porque finalmente estás operando desde el estado que siempre fue tuyo y que habías tercerizado a circunstancias externas. La abundancia ya está encendida. Solo estabas mirando el interruptor equivocado. Entonces, ¿qué haces con esto? Nada dramático, nada que requiera esfuerzo titánico ni transformación de la noche a la mañana. Solo un gesto sencillo, casi invisible pero con peso ceremonial. Ahora mismo, mientras estas palabras todavía resuenan, coloca tu atención en el centro de tu pecho. No busques nada, solo reconoce que ahí hay una quietud disponible siempre, esperando que la notes. Esa quietud es tu frecuencia base, la señal desde la ámago, cual todo se organiza. Desde ahí, sin forzar, permite que surja una sola certeza simple: yo ya soy suficiente. No como afirmación que repites para convencerte, sino como dato que reconoces, como quien encuentra las llaves que llevaba en el bolsillo todo el tiempo. Si esto ya te está resonando, si algo en tu sistema lo reconoce como verdad, aunque tu mente todavía esté procesándolo, entonces hay un gesto que sella esta activación. Comenta: la frecuencia está encendida y yo la estoy sintiendo. No lo hagas por obligación ni por cumplir un ritual vacío. Hazlo porque al escribirlo, anclas en lo físico lo que tu cuerpo ya sabe. Las palabras tienen peso cuando salen de certeza, y esa certeza ya está moviéndose en ti. Al comentar, no solo confirmas tu propia sintonía, también activas un campo colectivo. Cada persona que lo hace eleva la señal para quienes vienen después. Así funciona la transmisión. No es individual, es resonancia compartida. Ahora bien, quiero que entiendas algo que pocas veces se dice con esta claridad. La razón por la que has buscado abundancia afuera durante tanto tiempo no es porque seas ingenuo ni porque estés roto. Es porque te enseñaron desde muy temprano que el valor se gana, que el merecimiento se construye, que la suficiencia se alcanza. Y esa enseñanza fue tan constante, tan omnipresente que se volvió invisible, se convirtió en el agua en la que nadas. Y cuando algo es invisible no lo cuestionas. Simplemente lo vives como realidad. Pero aquí está el detalle. Esa realidad es opcional, no es ley natural. Es acuerdo cultural, y los acuerdos culturales se pueden renegociar cuando reconoces que no te sirven. Piensa en la última vez que te sentiste pleno, no por haber logrado algo extraordinario, sino por un momento simple, un atardecer, una conversación genuina, una risa compartida. En ese instante la abundancia no estaba en lo que tenías, estaba en cómo estabas presente. No perseguías nada, no faltaba.
Nada. Ese estado es tu frecuencia natural, pero lo has condicionado a circunstancias externas cuando en realidad es accesible en cualquier momento como elección de sintonía. No elección forzada, sino reconocimiento. Ah, esto siempre estuvo disponible. La abundancia ya está encendida. La pregunta nunca fue cómo prenderla, sino cómo dejar de apagarla con narrativas de insuficiencia. Permíteme mostrarte una paradoja que va a despejar cualquier duda que todavía estés sosteniendo. Si la abundancia fuera algo que debes merecer, entonces alguien tendría que estar midiendo tu merecimiento, calificándolo, aprobándolo. ¿Quién sería esa autoridad? ¿El universo? ¿Dios? ¿La sociedad? ¿Tu crítico interno? Si observas con honestidad, notarás que la única voz que te dice «no eres suficiente» es la tuya propia, repitiendo guiones ajenos que adoptaste sin revisarlos. Y si esa voz se aprendió, puede desaprenderse, no con lucha, sino con claridad. Cada vez que surja el pensamiento de «no merezco esto», simplemente pregúntate ¿de dónde viene esa voz? ¿Es mía o es eco? Y cuando reconoces que es eco, pierde autoridad, no porque la destruyas, sino porque ya no la sostienes como verdad. Ahora regresa a la sensación en tu cuerpo. Tal vez notes un ligero hormigueo en las manos, o una expansión sutil en el pecho, o simplemente una atención más clara. Eso no es efecto placebo, es recalibración. Tu sistema nervioso está dejando de operar en modo supervivencia y comenzando a operar en modo suficiencia. Y cuando eso pasa, todo cambia. La forma en que hablas, la forma en que decides, la forma en que permites o rechazas oportunidades. No porque te esfuerces en cambiar esas cosas, sino porque el campo desde el cual operas se reorganizó. La abundancia ya está encendida. Y tu cuerpo lo sabe antes de que tu mente termine de entenderlo. Quiero que veas algo que probablemente nunca nadie te mostró de esta forma. Cada vez que has experimentado escasez, real, tangible, objetiva, siempre hubo una solución que apareció. Tal vez no fue la que esperabas, tal vez no fue cómoda, pero apareció, siempre. Porque el universo, la vida, el campo, como quieras llamarlo, no opera desde escasez, opera desde abundancia estructural. Hay más átomos en una cucharada de agua que estrellas en la galaxia. Hay más conexiones neuronales en tu cerebro que granos de arena en una playa. La escasez no es el diseño base de la realidad, es una percepción localizada, temporaria y casi siempre aprendida. Lo que significa que si la escasez se aprendió, la abundancia se recuerda. Ahora bien, hay un momento en este proceso donde la mente racional va a querer resistirse y es importante que lo entiendas para que no lo tomes como señal de que no funciona. La resistencia aparece porque tu identidad antigua estaba construida alrededor de la lucha, del esfuerzo, de la narrativa de «cuando finalmente lo logre, seré feliz». Y si sueltas esa narrativa, ¿quién eres? Esa pregunta asusta. Porque si resulta que no necesitas luchar para merecer, si resulta que ya eres suficiente tal como eres, entonces todas las batallas internas que has peleado pierden sentido. Y tu mente que ama la coherencia va a intentar traerte de vuelta a la historia conocida. Pero aquí está la clave. La resistencia no es señal de fracaso. Es señal de que algo real se está moviendo. Cuando aparezca, simplemente obsérvala sin pelearle. Dile, te veo, pero ya no tomo decisiones desde ti. Hay algo profundamente liberador en reconocer que la abundancia no es un premio por buen comportamiento. No es el resultado de haber meditado suficiente, afirmado suficiente, visualizado suficiente. Es el estado base desde el cual operas cuando dejas de interferir con tu frecuencia natural. Piénsalo así. Un río no se esfuerza en fluir. Fluye porque esa es su naturaleza y solo se detiene cuando algo lo bloquea. Tú no te esfuerzas en ser abundante.
Permites que la abundancia fluya porque esa es tu naturaleza y solo se detiene cuando la bloqueas con narrativas de insuficiencia. Quita el bloqueo y el flujo se restablece solo. La abundancia ya está encendida. Solo estabas sosteniendo la represa. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? No como gran gesto dramático, sino como serie de microelecciones diarias que nacen de un estado interno diferente. Te levantas por la mañana y en lugar de revisar inmediatamente qué falta, qué debes resolver, qué amenaza enfrentar, simplemente reconoces: hoy ya soy suficiente. Desde ahí, tomas el café, respondes el mensaje, decides la acción. Y esa acción que antes nacía de compensar una carencia, ahora nace de expresar una plenitud. El resultado externo tal vez sea el mismo, pero el peso interno es radicalmente distinto. Y con el tiempo, esa diferencia interna se traduce en diferencias externas que ni siquiera buscabas. Oportunidades que aparecen, conversaciones que se abren, puertas que se destrancan. Ahora permíteme entregarte una llave que rara vez se comparte porque requiere que estés listo para sostenerla sin distorsionarla. La abundancia no es tener más, es necesitar menos. No como renuncia ascética ni como conformismo mediocre, sino como expansión de tu capacidad de estar completo independientemente de las circunstancias. Cuando necesitas menos para sentirte bien, tu frecuencia sube. Cuando tu frecuencia sube, atraes o notas posibilidades que operan en ese rango. Y esas posibilidades, curiosamente, suelen incluir más de lo que necesitas, no porque lo persiguieras, sino porque ahora eres compatible con ellas. Es la paradoja perfecta: cuanto menos necesitas, más llega, no porque el universo te premie, sino porque dejaste de repeler lo que ya estaba disponible. Mira, hay una razón por la que este video llegó a ti hoy y no hace 6 meses o dentro de un año. Hay una sincronicidad operando, aunque tu mente racional lo catalogue como coincidencia. Esa sincronicidad no es mágica, es coherencia de campo. Cuando tu frecuencia interna comienza a cambiar, el campo externo responde con eventos, personas, información que coincide con esa frecuencia. No creaste este video con tu mente, sintonizaste el rango donde este video ya existía esperándote. Y lo que vas a notar en los próximos días es que más sincronicidades van a aparecer, no porque seas especial, sino porque finalmente estás prestando atención al patrón que siempre estuvo ahí. La abundancia ya está encendida y ahora tienes ojos para verla. Aquí es donde muchos se desvían, así que presta atención. La trampa más común es convertir esto en otro proyecto de autosuperación, otra lista de tareas para llegar a la abundancia. Pero si haces eso, vuelves al mismo patrón: perseguir algo externo para sentirte completo internamente. La invitación no es hacer más, es soltar más. Soltar la idea de que necesitas mejorar para merecer. Soltar la comparación con quienes ya lo lograron. Soltar la urgencia de que debería estar pasando más rápido. Cuando sueltas eso, lo que queda es tu frecuencia natural, sin interferencia. Y esa frecuencia, limpia de ruido, organiza tu realidad de formas que el esfuerzo nunca podría. Entonces, ¿qué haces cuando la duda aparece? Porque va a aparecer. La mente entrenada en escasez no se rinde en un día. Va a susurrarte: esto es bonito pero no es real, no funciona para ti. Los demás tal vez, pero tú eres la excepción. Cuando escuches esa voz, no pelees con ella. No intentes convencerla con argumentos. Simplemente regresa al cuerpo. Nota la respiración. Nota el peso de tus pies en el suelo. Nota que en este instante, ahora mismo, no falta nada. Tal vez faltan cosas en el futuro imaginado o faltaron cosas en el pasado recordado. Pero en este segundo exacto, estás completo. Esa completitud es tu frecuencia base. Cada vez que regresas a ella, la fortaleces. Cada vez que la fortaleces, se vuelve tu nuevo patrón por defecto.
Y aquí está el punto crucial que hace que todo esto deje de ser teoría y se vuelva experiencia. La abundancia no se activa pensándola, se activa sintiéndola. No como emoción forzada ni como visualización elaborada, sino como reconocimiento simple. Ahora mismo, cierra los ojos por un instante si puedes. Respira hondo y permite que surja la sensación de ya tengo lo que necesito en este momento. No busques evidencia externa que lo confirme. Simplemente deja que esa sensación exista, aunque sea por 3 segundos. Esos 3 segundos son la semilla. Repítelos mañana, pasado, y sin que te des cuenta, se vuelven tu nueva baseline. La abundancia ya está encendida. Solo estás aprendiendo a sostenerla consciente en lugar de apagarla por hábito. Permíteme darte el último giro, el que cierra el círculo. Si miras atrás en tu vida, notarás que los momentos donde lograste algo significativo no fueron los momentos donde más te esforzaste desde la desesperación. Fueron los momentos donde por alguna razón sentiste certeza interna. Tal vez no sabías cómo iba a pasar, pero sabías que iba a pasar. Esa certeza no vino de evidencia externa, vino de sintonía interna. Y cuando estuviste en sintonía, las acciones fluyeron, las puertas se abrieron, las personas aparecieron. No porque el universo te favoreciera, sino porque tu frecuencia estaba limpia de interferencia. Eso que llamas suerte fue simplemente coherencia entre tu estado interno y tu campo de posibilidades. Y esa coherencia no es accidente, es habilidad que puedes cultivar. Ahora, si has llegado hasta aquí, si algo en ti reconoció estas palabras no como información nueva, sino como memoria antigua, entonces hay 2 gestos finales que sellan esta transmisión. El primero, suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No porque necesites más contenido, sino porque la repetición de la señal fortalece la sintonía. Cada video es un recordatorio, un ancla, una invitación a regresar al estado que ya eres cuando no estás distrayéndote con narrativas de carencia. El segundo, comparte esta transmisión con quien necesite escucharla. No desde urgencia misionera, sino desde reconocimiento. Si esto te sirvió, probablemente alguien en tu campo está buscando exactamente esta frecuencia y todavía no sabe que existe. Porque al final, esto no se trata de ti solo. Se trata de un campo colectivo que se eleva cuando cada persona recuerda su frecuencia natural. Cada vez que alguien deja de perseguir y comienza a permitir, el campo se aligera para todos. Cada vez que alguien reconoce que la abundancia ya está encendida, se vuelve más fácil para el siguiente. No porque sea contagio emocional, sino porque los campos resuenan. Y cuando suficientes personas operan desde suficiencia en lugar de carencia, la textura misma de la realidad compartida cambia. No es utopía, es física de coherencia. Y tú, al haber escuchado esto hasta el final, ya eres parte de esa coherencia. Entonces, respira una vez más, profundo y lento. Siente cómo tu pecho se expande, cómo el aire entra fresco y sale tibio. Nota que en este instante exacto, en este segundo suspendido entre lo que fue y lo que será, no falta nada. Esa sensación no es ilusión, es la realidad más pura que existe despojada de las historias que agregas. Y desde esa sensación sin esfuerzo surge una certeza silenciosa, la abundancia ya está encendida. No como metáfora bonita ni como afirmación vacía, sino como hecho somático que tu cuerpo reconoce antes de que tu mente lo nombre. Y cuando tu cuerpo lo reconoce, todo cambia. De ahora en adelante no persigues, permites. No fuerzas, sintonizas, no buscas, reconoces. Porque finalmente entiendes que la frecuencia que estabas buscando afuera siempre estuvo transmitiéndose desde adentro, esperando tu atención. Y ahora que la has encontrado,
Ahora que la has sentido, ahora que la has encendido, ya no hay vuelta atrás. No porque estés obligado a sostenerla, sino porque es imposible olvidar lo que siempre supiste. Cuando esta imagen se apague, cuando el video termine y regreses al día, la frecuencia permanece contigo, silenciosa, constante, inviolable. Comparte esta transmisión con quien lo sienta y que la abundancia que nunca fue ajena se revele en cada respiración que tomes desde ahora.